Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra actividad académica de la noche de hoy. Muchas gracias a la sociedad por permitirnos siempre compartir este espacio con ustedes. La noche de hoy vamos a tener una actividad muy interesante liderada por la doctora Sofía Rivas y tenemos dos conferencistas de altura, como es la licenciada Andreina Fernández y la doctora Zunángela. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que este video será grabado y será colgado en el canal de YouTube de Grupo Leti. Por favor, activen las notificaciones y síganos para que esta información, como las nuevas que vamos a hacer en este 2025, pues puedan disfrutarlas y verlas en diferido. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Los micrófonos son suyos. Feliz noche. Gracias, Farah. Bueno, muy buenas noches para todos. Disculpen la demora, unos problemillas técnicos. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida, un agradecimiento a Laboratorios Leti y desde la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil le damos la bienvenida a nuestra primera actividad académica del año por vía Zoom. El día de hoy vamos a hablar sobre la infección del virus del papiloma humano en la paciente adolescente y esto como motivo de el mes de enero, que se celebra el mes de la concientización sobre la patología cervical, patología de cuello uterino. Entonces decidimos hacer esta actividad con dos invitadas muy conocidas por todos ustedes. Primero nos va a acompañar la doctora Andreina Fernández, quien es biólogo molecular, ella es doctora en ciencias y profesora de la Universidad Central de Venezuela, así como es investigador del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para el virus del papiloma humano. Andre, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y bueno, puedes compartir pantalla cuando lo desees. Chévere. Gracias, Sofi. ¿Están viendo acá la pantalla? Sí, se ve. Chévere. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder participar en estas charlas y conferencias de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil. Y bueno, un tema que me apasiona mucho como lo es la infección por virus y papiloma humano. Creo que eso ya todos lo saben. Y bueno, esta noche, para no darle más largas, vamos a comenzar a hablar un tema que bueno, ya viene tratándose desde hace algunos años, específicamente desde el 2020, como son las metas para la erradicación del cáncer de cuello uterino, pero la pregunta de esta noche realmente es si estamos cerca de cumplirlas. ¿Ok? Declaro que no tengo ningún conflicto de interés con esta charla de esta noche. Y bueno, estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar brevemente de las cifras de cáncer de cuello uterino, de qué es el plan 90-70-90, la prevención primaria y secundaria del tratamiento y por supuesto al final unas conclusiones. ¿Ok? Entonces, bueno, sabemos que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que afecta a muchas mujeres a nivel mundial. Es el cuarto cáncer ginecológico más frecuente en las mujeres, que afecta mayoritariamente a la población femenina de países de bajo y mediano ingreso. ¿Ok? Para el año 2022, a nivel mundial, tuvimos el diagnóstico de 661.000 nuevos casos y 348.000 muertes. Es decir, casi la mitad de las mujeres mueren a causa de las mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Y en la región de las Américas, pues tenemos más de 78.000 casos nuevos y más de 40.000 muertes, ¿ok? Entonces realmente es una enfermedad que afecta a nuestras mujeres y que lamentablemente pues deja familias incompletas porque la mayoría de estos casos ocurren en edad donde la mujer es productiva y la mayoría tiene hijos pequeños, ¿ok? Recalcar que las tasas de mortalidad son 3 veces más altas en América Latina y el Caribe que en comparación con Norteamérica. Y también recordar que este cáncer de cuello uterino es causado por una infección persistente con genotipos de alto riesgo del virus de papiloma humano. ¿Ok? Una vez que ocurre esta infección, BPH tiene la capacidad de establecer una infección persistente y gracias a la desregulación causada por los genes E6 y E7, vamos a tener una desregulación de las proteínas celulares P53
y la proteína del retinoblastoma, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener un incremento en lo que es la inestabilidad del genoma, vamos a tener pérdida o disfunción de lo que es la reparación de los daños del material genético y ausencia de apoptosis y por lo tanto una proliferación celular descontrolada, ¿ok? Un paso también importante es que el genoma de BPH puede integrarse en el genoma de nuestras células y esto aumenta el riesgo de que esas alteraciones celulares causadas por los genotipos de alto riesgo pues puedan conllevar eventualmente un cáncer de cuello uterino, ¿ok? El plan 90-70-90 pues ya lo conocemos de la Organización Mundial de la Salud, tiene como premisa o como objetivo disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino a 4 casos por cada 100.000 mujeres al año, ¿ok? Básicamente es tener un mundo sin cáncer de cuello uterino y para ello se deben cumplir 3 objetivos para el año 2030, para que a partir de allí, hasta el año 2100, 2120, podamos ver esa disminución en la incidencia, ¿ok? Entonces, el primer objetivo, pues obviamente es la vacunación, 90% de vacunación en niñas elegibles con la vacuna contra VPH entre 9 y 14 años, 70% de cribado, las mujeres elegibles deben ser pesquisadas con pruebas de alto rendimiento para la detección del virus de papiloma humano, es decir, pruebas de biología molecular, 2 veces en la vida, a los 30 y a los 45 años, y 90% de tratamiento de aquellas mujeres que resulten positivas en el cribado, que tengan una lesión cervical, o también se incluye lo que es el cuidado paliativo, ¿ok? Todo esto ¿con qué? Con el objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Entonces, bien, vamos a ir desglosando los 3 objetivos. Vamos a comenzar con el 90% de vacunación. Sabemos que la vacuna contra el virus de papiloma humano es una vacuna que ha sido fabricada mediante ingeniería genética, ¿ok? Donde se fabricaron o se crearon subunidades virales que son conocidas como virus-like particles, que básicamente son un cascarón vacío del virus conformado solo por la proteína L1 de la cápside, no tiene material genético y lo que busca es inducir una producción de anticuerpos neutralizantes que puedan prevenir la primoinfección con el virus, ¿ok? Inicialmente fue desarrollada para prevenir cáncer de cuello uterino, actualmente ya sabemos que puede prevenir patologías asociadas a VPH, y quiero recalcar esa parte de que la vacuna está diseñada para prevenir la infección con el virus de papiloma humano gracias al tipo de anticuerpos neutralizantes que se generan, ¿ok? ¿Y por qué es importante o cuál es la necesidad de crearse esta vacuna? Pues porque de forma natural, a pesar de que nuestro sistema inmunitario puede establecer una respuesta antivírica frente a una infección con VPH, pues sabemos que todo lo que es el tipo de replicación viral que hace VPH se asocia a que no haya muerte celular y por lo tanto hay poca atracción de células o de citocinas proinflamatorias al sitio de infección. Al no haber viremia, también hay poco acceso a las células presentadoras de antígeno y a los ganglios linfáticos. Y adicional a eso, también la desregulación genética por E6 y E7 inhibe todo lo que son las respuestas inmunitarias de tipo inflamatorio y de activación de interferones, ¿ok? Por lo tanto, a pesar de que sí podemos tener una o un control de esa respuesta, no vamos a tener una producción de anticuerpos que eviten reinfecciones o infecciones con el virus y es por ello que se da la necesidad del diseño de estas vacunas. Actualmente tenemos 4 vacunas aprobadas por la OMS para crear o establecer programas de prevención primaria. Las que más conocemos acá en Venezuela, por supuesto, Gardasil y Gardasil 9, pero es importante conocer que existen otras opciones a nivel mundial y que, bueno, casi todos los trabajos que han validado tanto la eficacia como la efectividad de las vacunas se han hecho con Cervarix, que es la bivalente, que tan solo incluye el 16 y el 18, ¿ok? También tenemos la más reciente, que es Ecolin, es una vacuna que se ha producido en Escherichia coli, lo que disminuye mucho los costos, también es de tipo bivalente y su producción es en China, ¿ok? Adicional a ello, tenemos buenas noticias, se están trabajando en 2 vacunas más. Tenemos una nonavalente también de China y tenemos esta tetravalente que se está produciendo ya actualmente en India
y es la vacuna que están utilizando en este país para su plan de vacunación. Y bueno, son dos países que tienen una necesidad bastante grande para disminuir lo que es la incidencia del cáncer de cuello uterino, porque su población, al ser tan numerosa, pues esto hace que se aumente la incidencia de la enfermedad. Por lo tanto, seguro en los siguientes años, pues vamos a tener ya estas dos vacunas aprobadas por la OMS para su uso en lo que es la prevención primaria del cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas? Recordar que cuando hablamos de eficacia es el efecto que tiene la vacuna en la población en general, ¿ok? Porque cuando hablamos de eficiencia estamos hablando del resultado que se mide del efecto que tiene la vacuna en un ensayo controlado, es decir, una población que estamos seleccionando. Cuando hablamos de eficacia, son esos resultados en mundo real, ¿sí? Entonces, fíjense que ya para el 2009 tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis donde nos muestra la disminución considerable en el diagnóstico de distintos genotipos de alto riesgo, sobre todo 16 y 18. Hay disminución en lo que es el diagnóstico de lesiones preinvasoras, tanto en adolescentes como en mujeres adultas, y también hay una disminución importante en lo que es el diagnóstico y tratamiento de verrugas anogenitales, tanto en hombres como mujeres. ¿Ok? Para el 2020 es publicado este estudio que es súper importante y marcó un antes y un después en lo que era la eficacia de las vacunas, porque hasta ese momento fue que se demostró que realmente podían prevenir el cáncer de cuello uterino. Vemos cómo estas curvas muestran lo que es la incidencia acumulada para cáncer de cuello uterino por cada 100.000 personas y vemos cómo la línea verde representa la población menor a 17 años, es decir, la población adolescente. Y vean cómo, si lo comparamos incluso con mujeres o niñas entre 17 a 30 años, esta curva demuestra que nuestro objetivo a vacunar deben ser las adolescentes, porque la respuesta a este plan de vacunación va a ser mucho más efectivo que si lo hacemos ya en edades avanzadas, ¿ok? Con este estudio pudimos concluir que la vacuna ofrece una protección general frente al cáncer invasor y que disminuye en un 63% la incidencia de la enfermedad. Luego tenemos este estudio que es en Inglaterra, donde se demuestra que al vacunar cohortes, sobre todo, que es la línea naranja que casi no se ve, que es en población adolescente también, tuvo un 87% de disminución de lo que es la incidencia acumulada de cáncer de cuello uterino y un 97% de disminución en el diagnóstico de lesiones de alto grado como NIC3, ¿ok? Esta ha sido evidencia muy robusta que demuestra que las vacunas son eficaces no solo en disminuir lo que es el diagnóstico de genotipos de alto riesgo o en el diagnóstico y tratamiento de lesiones de verrugas anogenitales, sino también disminuyendo lo que es el diagnóstico de lesiones preinvasoras de alto grado y, por supuesto, de cáncer de cuello uterino. ¿Necesitamos un refuerzo de las vacunas? Pues hasta el momento no ha sido demostrado que debamos aplicar dosis adicionales. Fíjense que en este estudio ya para el 2015 se demostraba que casi tras 10 años de seguimiento, la vacuna bivalente ofrecía buenos títulos de anticuerpos y que eran sostenibles en el tiempo. ¿Ok? De igual forma, esto se ha demostrado para los títulos de anticuerpos generados con la vacuna nonavalente. Vean cómo se establece una línea constante en el tiempo, incluso 10 años después de seguimiento, donde los autores concluyen que durante este tiempo no hubo lesiones de alto grado ni tampoco diagnóstico de condilomas. Por lo tanto, luego de casi 15 años de vacunación, no es necesario hacer dosis de refuerzo de las vacunas porque los esquemas que han estado establecidos hasta el momento permiten que estos títulos de anticuerpos sean estables en el tiempo. Entonces, importante recalcar, los títulos de anticuerpos inducidos por la vacuna son inversamente proporcional a la edad. Por lo tanto, los adolescentes muestran mayores títulos de anticuerpos que los adultos. Y con esto quiero volver a recalcar que nuestro objetivo principal de vacunación deben ser los niños y adolescentes, más allá de que exista
algún posible beneficio en la vacunación en adultos, porque queda evidenciado que los títulos de anticuerpos van a ser mucho más robustos en la población infantil y adolescente. También quiero destacar esta revisión que se hizo en Cochrane por el doctor Mark Arvin, ¿ok? Donde ellos revisaron o evaluaron distintas preguntas con respecto a la vacuna y dentro de ellas estaba el efecto de la vacunación en mujeres adultas, ¿ok? Entonces vemos que si solo incluimos en nuestro estudio o en nuestros resultados mujeres entre 25 y 45 años sin infección persistente que recibieron el esquema de la vacuna completa, la vacuna tiene una eficacia del 87% sobre la aparición de lesiones de alto grado asociadas a los genotipos 16 y 18, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos a lo que ocurre en la población real, en el mundo real? Sabemos que la mayoría de estas mujeres, pues eventualmente tienen una infección persistente con genotipos de alto riesgo. Si nos enfocamos en esas mujeres que recibieron alguna dosis de la vacuna, independientemente del estatus de la infección, la eficacia disminuyó a un 27% sobre la aparición de lesiones de alto grado asociadas a 16 y 18. ¿Qué quiere decir con esto? Otra vez reafirmo la información de que estas vacunas están diseñadas para ser administradas en niños y adolescentes porque la respuesta va a ser mucho más robusta y mucho más eficaz en cuanto a lo que es la prevención de enfermedades asociadas a VPH. Estamos alcanzando el 90% de cobertura de vacunación, pues realmente está un poco lejos de alcanzarse. Para el 2020, estos eran los países inscritos en la Organización Mundial de la Salud que tenían incluido un plan de vacunación contra VPH, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la cobertura? Fíjense cómo para esta publicación del año 2021 vemos que la cobertura en niñas es de tan solo 20% a nivel mundial si nos enfocamos en una sola dosis. Y si vemos el esquema completo que correspondería a 2 dosis, esa cobertura tan solo alcanza el 15%. Y la meta es llegar a un 90% de vacunación. Así que realmente estamos bastante lejos. A pesar de ello, o de esos números a nivel mundial, América Latina y el Caribe, pues ha mantenido buenas cifras de cobertura de vacunación, 73% para una sola dosis y 61% para las 2 dosis. Sin embargo, pues falta un 30% para que la región tenga la meta o el objetivo que se plantea. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, al ver que es tan difícil que esas coberturas vacunales pues alcancen el 90%, es que se plantea el uso de una sola dosis. Y bueno, hay distinta evidencia que demuestra que una sola dosis sigue siendo eficaz en lo que es la prevención de infecciones de genotipos de alto riesgo de VPH, ¿ok? Tenemos el estudio de la India donde hicieron la comparación con las distintas dosis, 1, 2 y 3 dosis. Tenemos el Kenshi de África y el Doris de Tanzania, donde se corrobora que efectivamente recibir al menos una dosis ofrece mayores títulos de anticuerpos que lo que nos ofrece la infección de forma natural. Sin embargo, muchos de estos estudios han sido de tipo retrospectivos, ¿ok? O han sido análisis post-hoc de los estudios iniciales de la eficacia de la vacuna y es por ello que debemos esperar los resultados de estos ensayos clínicos aleatorizados que están actualmente reclutando pacientes y que están comparando una dosis con el esquema de 2 y 3 dosis dependiendo de los grupos etarios. Tenemos, por supuesto, el Kenchi, el Doris, el Costa Rica Trial, tenemos el Hope, el Primavera, el Escudo y el Prisma. Estos resultados deben estar saliendo en los siguientes 2 o 3 años para poder tener evidencia científica de calidad, que sean ensayos clínicos aleatorizados y estudios prospectivos que nos brinden evidencia de que realmente una sola dosis es suficiente. A pesar de que hasta el momento lo que tenemos es evidencia retrospectiva, en el año 2022 la Organización Mundial de la Salud pues plantea o hace este anuncio de que ellos recomiendan que las niñas reciban 1 o 2 dosis entre los 9 y 14 años. En mujeres jóvenes de 15 a 20 años también sea 1 o 2 dosis.
y 2 dosis con un intervalo de 6 meses para mujeres mayores de 21 años. ¿Ok? Las personas inmunosuprimidas, incluidas aquellas VIH positivas, pues sí deben recibir el esquema de 3 dosis, si es posible, y si no, al menos recibir 2 dosis. ¿Ok? Pero este no es un cambio personal. Lamentablemente nuestra situación país pues es bastante particular en cuanto a las vacunas, porque bueno, realmente no tenemos un plan de vacunación establecido de forma formal. Por lo tanto, son decisiones difíciles porque prácticamente esta es una recomendación para países que tienen planes de vacunación bastante organizados, ¿ok? Y es por eso que la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica pues hace este statement donde confirma que realmente una dosis es mejor que nada, es mejor que ninguna. Sin embargo, en la decisión del cambio al esquema de una sola dosis dependerá de las condiciones, la infraestructura y economía sanitaria de cada país, ¿ok? Y bueno, que es una opción relevante, sobre todo en países de bajo y mediano ingreso o que no han implementado planes de vacunación de forma específica. Entonces, bueno, pasamos al 70% del cribado, recordando que el cribado primario del cáncer de cuello uterino no es más que buscar, ¿ok? Aquellas mujeres dentro de una población en general que estén en riesgo de tener o de desarrollar lesiones preinvasoras, ¿ok? Entonces el objetivo es detectar lesiones preinvasoras de forma oportuna para brindar el tratamiento y seguimiento adecuado a esas pacientes, bien sea de forma de cribado organizado o de cribado oportunista. Tenemos varias herramientas que se han utilizado durante muchos años para hacer el cribado primario de cáncer de cuello uterino. Conocemos muy bien lo que es la citología convencional. Estamos comenzando a conocer en nuestro país lo que es la citología líquida. Una desventaja de este tipo de pruebas es su sensibilidad, ¿ok? Que realmente es bastante baja y muchas veces pues se pierden o hay un mal diagnóstico de la paciente y cuando pues ya al pasar a un control porque la citología está negativa, pues pasa desapercibida esa lesión. Y es por ello que es importante recordar qué es lo que detectan los tipos de prueba. Entonces, la citología, ¿qué es lo que detecta? Cambios citopáticos causados por VPH, ¿ok? Es decir, estamos detectando la consecuencia de la infección, a diferencia de lo que son las pruebas de VPH que detectan el genoma del virus. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite detectar de forma temprana infecciones persistentes con genotipos de alto riesgo. Y es que saber que una paciente tiene una infección persistente de 1 o 2 años, sobre todo con el genotipo 16, nos puede predecir el riesgo de que esa paciente desarrolle un NIC3 en los siguientes años. Y basado en esto es que a partir del 2015 ya las guías plantean que la pesquisa o el cribado de cáncer de cuello uterino se haga con pruebas de VPH, es decir, con pruebas de biología molecular, porque se concluye que un resultado VPH negativo ofrece mayor seguridad sobre la estimación del riesgo de desarrollar un NIC3 en los siguientes 3 años que un resultado negativo por citología. Y ojo que estos estudios se hicieron fue con citología líquida y no con citología convencional, ¿ok? A partir de allí se plantea este primer algoritmo de cribado primario donde se parte de una prueba de VPH. Recordar que estas pruebas deben hacerse a los 30 y a los 45 años y dependiendo del resultado del genotipo, por ejemplo, si está 16 y 18, estas pacientes deben ir directo a colposcopia, ¿ok? El manejo de la paciente, si tiene otros genotipos de alto riesgo, es distinto porque el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino no es tan alto como con el 16 y el 18. Si la paciente está negativa de entrada para el resultado de biología molecular para VPH, esa paciente pasa a un screening de rutina dependiendo de las pautas de cada país. Este algoritmo fue actualizado para el 2020 y se hace lo que es el manejo basado en el riesgo de la paciente de desarrollar lesiones de alto grado. No voy a entrar en detalle porque, bueno, esto no es tema de competencia, de mi competencia, pero sí quiero recalcar la importancia de conocer el genotipo, ¿ok? Saber que si la paciente tiene un genotipo 16, el riesgo de desarrollar un NIC3 es alto, ¿ok? De hasta un 60% en los siguientes 3 años. Es por eso que esa paciente que llega con un resultado 16 debe ir a colposcopia para hacer la evaluación de si hay lesiones asociadas.
Tenemos otros genotipos de alto riesgo, como ven, los riesgos son alto, intermedio, intermedio. Se puede manejar con citología para evaluar si realmente tiene algún efecto ese genotipo en cuello uterino y está causando o no una lesión. Y fíjense ya como este grupo de genotipos, a pesar de que son de alto riesgo, tienen un riesgo bajo de desarrollar NIC3 de tan solo 4% en los siguientes años. Es por eso que allí recae la importancia de partir con una prueba de tipificación de BPH y conocer el genotipo que infecta. Sin embargo, sabemos que las pruebas de BPH, a pesar de que tienen una alta sensibilidad, su especificidad pues no es tan óptima, ¿ok? Entonces, muchas pacientes pueden estar positivas para 16 y 18 y no ameritar realmente colposcopias innecesarias porque no toda infección por VPH de alto riesgo va a causar una lesión. Por lo tanto, se puede manejar con pruebas de triaje, ¿ok? Entonces, aquellas pacientes VPH positivas se pueden manejar con una citología de reflejo, con una genotipificación si no conocemos el genotipo, e incluso manejar lo que es la tinción dual con P16 y Ki67 para estimar el riesgo de que esa paciente tenga integrado el genoma de VPH e incluso ya se está hablando o se está trabajando con lo que es la metilación del DNA. Estamos alcanzando el 70% de cobertura del cribado. Pues quiero comentarles que casi el 50% de los cánceres de cuello uterino a nivel mundial ocurren en mujeres con un cribado inadecuado. Para el año 2022, 1.6 billones de mujeres de 2.3 billones a nivel mundial, es decir, el 67% de las mujeres del mundo entre los 20 y 70 años nunca han sido sometidas a pruebas de cribado de cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, estamos muy lejos de alcanzar ese 70% de cribado. ¿Qué pasa en la región de las Américas? Pues recordar que Latinoamérica y el Caribe es la segunda región con la mortalidad más elevada por cáncer de cuello uterino después de África, ¿sí? Y vean cómo tenemos los porcentajes de cobertura de cribado de cáncer de cuello uterino. Obviamente Norteamérica lidera el grupo con 72%, América Central 65%, el Caribe con 56% y en Sudamérica tenemos el porcentaje más bajo, tan solo 48%. Y bueno, Venezuela está entre el 30 y el 39%. ¿Ok? Entonces, sí es importante recalcar la importancia de establecer planes de pesquisa adecuados, porque incluso de la mayoría de los países que tienen programas de pesquisa establecidos, tan solo el 29% se dedican o se enfocan a llamar a las pacientes para que asistan a la consulta de pesquisa. Y bueno, finalmente lo que es el 90% del tratamiento, recordando que el tratamiento incluye aquellas pacientes que resulten positivas en el cribado, ¿ok? Que tengan una lesión preinvasora, que tengan, por supuesto, un cáncer de cuello uterino o que ameriten incluso lo que es el cuidados paliativos. Entonces, dentro del tratamiento que pueden recibir estas pacientes, obviamente, conización en los distintos tipos, dependiendo del grado de la lesión, si es NIC2, NIC3, si estamos hablando de estadios tempranos pues la cirugía, la histerectomía radical es la opción ideal. Siempre la cirugía abierta, ¿ok? La cirugía por mínima invasión no está indicada porque pues ofrece peores, aumenta lo que son las comorbilidades de las pacientes y por supuesto ya en los estadios avanzados, lo que es la quimioconcurrencia, quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. ¿Cuál es la situación del tratamiento actualmente a nivel mundial? Pues vemos cómo en el caso de Latinoamérica, el mayor diagnóstico de las pacientes se hace en estadios localmente avanzados. Lamentablemente, ofrecerles la opción de hacer una cirugía pues se ve disminuida como ocurre también en nuestro país y la mayoría de las pacientes ameritan quimio radioconcurrencia. Pero ¿cuál es el acceso que tienen las pacientes o los países de Latinoamérica y el Caribe al tratamiento de radioterapia? Tan solo 44%, ¿ok? Es una realidad de nuestra región que tenemos pocos centros de radioterapia, braquiterapia y también tenemos pocos expertos en el área. Hay pocos radioterapeutas, hay pocos físicos médicos, expertos en radiación
y eso es lo que disminuye el acceso al tratamiento. Por lo tanto, nuestras mujeres se mueren por falta de acceso a los tratamientos adecuados. ¿Ok? Entonces, bien, ¿estamos cerca de cumplir las metas para erradicar del cáncer de cuello uterino? Pues creo que la respuesta es no. Ni siquiera estamos hablando de Venezuela, estamos hablando a nivel mundial. Vemos cómo hay muchos países que tienen muchas deficiencias y lo que son las coberturas de vacunación y cribado para cáncer de cuello uterino están muy por debajo de lo que debemos cumplir e incluso el acceso al tratamiento también es muy deficiente. Para concluir, pues obviamente confirmar que la triple intervención es exitosa si cumplimos el 90-70-90 para el 2030, lo que reducirá la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino. La vacunación en niñas y adolescentes disminuye la incidencia de neoplasias cervicales y cáncer de cuello uterino. El cribado para cáncer cervical 2 veces al año, perdón, 2 veces en la vida con pruebas de BPH mejora lo que es la predicción de desarrollar NIC2 o más y es necesario aumentar la cobertura vacunal y de cribado primario, que es muy importante, sobre todo en nuestro país, promover la formación de ginecólogos o oncólogos capacitados para el tratamiento adecuado de aquellas pacientes que se benefician de una cirugía, pero también es importante aumentar el acceso a equipos de radioterapia, braquiterapia y la formación de personal capacitado para brindarles las mejores opciones de tratamiento a las pacientes. ¿Ok? No quiero perder la oportunidad de compartir con ustedes este artículo que fue publicado a final del año pasado en la Revista Internacional de Cáncer Ginecológico, donde pues un grupo de varios investigadores a nivel mundial hicimos una revisión de todos los puntos que atañen a lo que es el cáncer de cuello uterino y las actualizaciones que hay tanto en el diagnóstico y el manejo y a las nuevas terapias que hay. Pueden escanear el código QR y van a tener acceso directo a la revista porque además en este momento el artículo está gratis. Así que bueno, si tienen la oportunidad de descargarlo, pues se lo recomiendo realmente porque está muy completo para tener información actualizada sobre lo que es el manejo del cáncer de cuello uterino. Muchas gracias. Gracias, André, por tu excelente conferencia, siempre muy actualizada y acertada con tus comentarios. Quería aprovechar para invitarlos a todos. El día 22 de febrero vamos a estar en el Hospital de Clínicas Caracas realizando nuestra actividad presencial de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil, más allá del dolor, el abordaje de la dismenorrea y va a ser un enfoque integral de todo lo que corresponde a lo que es la patología, la parte del dolor, alimentación, fisiología y opciones de tratamiento y diagnóstico. Entonces, están todos súper invitados a través del Instagram de la sociedad, pues pueden tener toda la información y acceso a eso. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda conferencista, que es la doctora Sunángela Escalona Bonilla. Ella es médico cirujano de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, es ginecostetra de ese mismo posgrado y de la universidad. Es ginecólogo oncólogo del Servicio de Oncología Hospitalario del Seguro Social en Caracas. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia. También es miembro activo de la Sociedad Internacional de Ginecología Oncológica y es docente universitario de pregrado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Bueno, bienvenida Solange, aparte que tenemos la suerte de tenerla en la ciudad de Barquisimeto, lo cual es un recurso muy valioso. Puedes compartir tu pantalla. Hola, hola, feliz noche, ¿cómo están? No sé si me oyen. Sí, se escucha perfecto y te ves también. Ah, ahorita estabas en modo presentación y Ok, retrocediste. vamos a compartir entonces pantalla. Ok, Falta colocar modo presentación. ok. Eh,
Ahora sí me indica si se ve. Ajá, solo que tienes que darle a la presentación, es perfecto, listo. Ok. Bueno, muy buenas noches. De verdad, sumamente complacida por la invitación. Es para mí un orgullo compartir plataforma con mi amiga y colega Andreina y además de eso con la doctora Sofía. Creo que es un ambiente muy bonito y bueno, lo importante es que seguimos aprendiendo. Después de ese preámbulo de todo lo que habló Andreina, pues mi presentación es bastante corta porque nos vamos a enfocar en un tema que se trata quizás desde el punto de vista en Venezuela como algo bastante álgido, pero que debemos tomar en cuenta. Vamos a hablar acerca de la infección por VPH en adolescentes, qué es lo que debemos esperar y cómo debemos enfocarnos. En la ponencia de hoy, pues hablaremos de la definición del problema. La prevención primaria por vacunación solo será mencionada muy someramente porque ya fue muy bien explicado por la doctora Fernández. Y con respecto a la prevención secundaria, el diagnóstico de VPH en adolescentes, vamos a hacerlo a través de la definición de la anatomía, cuáles son los factores de riesgo que hace propenso a este grupo etario, el diagnóstico que se debe realizar en las pacientes, el seguimiento que podemos realizarles a las mismas y las recomendaciones. Es importante entender que la OMS justifica que por cada 100.000 habitantes solo deberíamos tener 0,4 mujeres infectadas. Sin embargo, en nuestro país, la tasa de infección por cada 100.000 habitantes es de 15,9 a 24,6, no siendo distinto su alta tasa de mortalidad. Yo creo que siempre coloco esta diapositiva en cada una de las conferencias en las que hablo de cáncer de cuello uterino, y es que lo triste es que es el cáncer que roba los años dorados de nuestras mujeres, siendo diagnosticado entre 35 y 44 años y alcanzando el promedio mayor de mortalidad entre los 45 y 54 años de edad, no siendo justificado porque es la única enfermedad que actualmente tiene una vacuna que permite prevenirla y además de esto una historia natural que nos permite como médicos poder intervenir como tal en lo que es la evolución natural de la enfermedad. Y es que si bien es poco probable que exista un cáncer de cuello uterino en una niña de 14 o 15 años, existen casos reportados en la literatura, pero de los relacionados con el virus del papiloma humano, realmente el contacto sexual con inicio a los 11 o 12 años constituye el bien común. Los otros casos que han sido reportados incluyen lo que es la exposición a dietiloestrol y además de eso la presencia de histologías desfavorables que no se relacionan con el virus del papiloma humano, que como bien sabemos existe este pequeño porcentaje entre un 5 y 8% y que tienen un peor pronóstico y una evolución muchísimo más tórpida y que pueden ser incluidas incluso en pacientes nubes. Con esta imagen quiero que nos quedemos, ¿ok? Tengo la presencia de que existe un pico de infección en el momento del contacto de la relación sexual. Es por eso que ustedes ven el ascenso de esta curva hasta alcanzar entre adolescentes y mujeres jóvenes entre los 15 y los 20 años el mayor porcentaje de proceso infeccioso. Por esa razón es que la mayoría de las pruebas de cribado en la mayoría de los países que cuentan con estrategias de diagnóstico completas y mucho más sensibles y específicas no realizan ningún tipo de prueba previo a esta edad. Y es porque empieza a haber un aclaramiento viral a través del sistema inmunológico que va a permitir que la expresión del virus y por lo tanto su progresión ceda. Esto también explica por qué es importante que la vacunación preceda la infección, es decir, antes del contacto sexual, para poder crear esa carga inmune en la paciente y generar los anticuerpos necesarios para que cuando tengamos la exposición, pues pueda haber la defensa voluntaria. Entonces, con respecto a la prevención primaria, no voy a redundar porque creo que la charla se extendería bastante y como bien fue explicado ya por la doctora Andreina, forma parte de las estrategias del 90, 70, 90, con resultados bastante alentadores, no solo en la prevención del cáncer de cuello uterino, las lesiones preinvasoras, sino también en la condilomatosis vulvar, anal, laringia, entre otras patologías no solo femeninas, sino masculinas. También se mencionó en el diagnóstico de la paciente la utilización de diversas estrategias, tales como la citología, los test de virus de papiloma humano de alto riesgo y la realización de colposcopia. Repito lo que mencionó Andreina, la búsqueda en una población sana
de una patología o una población aparentemente sana de una patología es lo que constituye el proceso de pesquisa. Y entonces, ¿qué debemos hacer con nuestras pacientes? ¿Por qué las adolescentes son tan susceptibles de adquirir en esa edad el virus del papiloma humano? Pues entendemos que ellas tienen, o que nosotros tenemos, lo que es en el cuello uterino, un epitelio exocervical que está compuesto por células escamosas y además de esto, tenemos lo que es un epitelio endocervical que está compuesto por células cilíndricas. Existe entonces entre ellos lo que se denomina la zona de transformación. Dicha zona de transformación es un epitelio mitóticamente activo. Y dicho epitelio mitóticamente activo va a ser el ambiente ideal para que el microtraumatismo del pene, a través de la microlesión que produce, permita la replicación y la integración del virus a través del mismo. Entendiendo que en esta zona donde ocurre la metaplasia escamosa es donde suele ocurrir también la replicación viral. Las adolescentes tienen una zona de transformación que se denomina tipo 1, con esa exposición de dicho epitelio y zona de transformación, lo que hace más probable la posibilidad de infección. Entonces, recordemos que cuando vayamos a hacer una colposcopia en un adolescente, no necesariamente la presencia de un ectropion, de una versión o una zona de transformación tipo 1 constituye la posibilidad de una lesión precancerosa, porque debemos evitar lo que es la realización de biopsias innecesarias. Es importante también explicarle a las pacientes a través de lo que es la evolución de la enfermedad, que este proceso, que si bien es bastante secuencial y es descrito de esta manera, puede regresar de forma espontánea. Y esto ocurre hasta en un 75 u 85% de los casos en pacientes inmunocompetentes que no presenten ciertas situaciones especiales. Y que incluso en patologías ya establecidas como neoplasias intraepiteliales cervicales pueden regresar. Entonces es allí donde no debemos realizar un sobretratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues bien sabemos que para que exista la probabilidad de infección, el hecho de fumar, la dieta inadecuada, las defensas bajas, el inicio temprano de las relaciones sexuales y las múltiples gestaciones son fundamentales. Siempre suelo decírselos de esta manera, que existen factores dependientes de la adquisición, tales como la sexualidad, la edad, el número de parejas, es decir, mientras mayor promiscuidad, más posibilidades hay de infección, y los distintos métodos anticonceptivos. Entre ellos se mencionan los anticonceptivos orales, quizás por ese mismo mecanismo de probabilidad de infección que se justifica en los adolescentes, que es la eversión de la zona de transformación. Con respecto a los que dependen de la progresión del virus, incluyen el genotipo viral y la carga viral, la integración al genoma, la persistencia de la infección inicial y la infección mixta, y lo propio de los pederos, como las comorbilidades, los hábitos, el inicio de las relaciones sexuales temprano y la edad de la paciente. Los síntomas no existen, es decir, no se relaciona la presencia de flujo o de algún tipo de secreción con una lesión preinvasora, por lo tanto, no forma parte de un interrogatorio dirigido. Sin embargo, debemos tomar en cuenta cualquier signo de alarma como una oportunidad de evaluación de cualquier paciente que haya iniciado vida sexual para poder aplicar cualquiera de las estrategias que bien tengamos a la mano, ya sea citología, Papa Nicolau en base líquida, que como bien ya se mencionó, pues se está iniciando en nuestro país, los test de virus de papiloma humano de alto riesgo que sean aceptados por lo que es la FDA. Es muy importante que no puede ser cualquier test, y el COTES, que incluye la citología en base líquida y los test de BPH, bajo los cuales se han establecido los esquemas internacionales. Entonces, en el manejo de las lesiones preinvasoras en una paciente que ha sido ya diagnosticada y que es adolescente y que tiene menos de 21 años, ¿qué es lo que debemos hacer? La posibilidad de un tratamiento acelerado, generalmente las pacientes que tengan una lesión de alto grado debe ser tratada de forma regular, como lo haríamos con una paciente que tenga una lesión que sea mayor de 21 años. Y aquellas pacientes que tengan unas neoplasias intraepiteliales cervicales grado 1, lo ideal, al igual que en las pacientes mayores de 25, es la observación y el tratamiento solo si la persistencia es mayor a 2 años o 18 meses posterior al diagnóstico. En estos casos, quería comentarles el hecho de que si está justificada la observación, y no solamente en pacientes adolescentes, sino también en pacientes mayores de 25 años con una neoplasia intraepitelial de bajo grado, y es que se ha demostrado que no existe un beneficio significativo en el uso de métodos ablativos
que solo van a generar una modificación en la zona de transformación y que, además de esto, van a producir una cicatrización que va a modificar lo que son las colposcopias posteriores. Un apartado diferente a lo que nos suelen traer nuestras pacientes. Existen diversos métodos o diversos fármacos que nos pueden ayudar a mejorar lo que es el microambiente, la microbiota vaginal, la flora, el pH, el sistema inmune, pero que nunca debemos ofertar, debemos conocer cada uno de sus mecanismos, pero nunca debemos ofertarlo a la paciente como una cura del virus. ¿Por qué? Porque si se ofrece de esa manera, la paciente entra con una falsa ilusión acerca de la desaparición del virus, y cuando existe un estado de inmunosupresión que genera nuevamente la replicación viral, pues existe lo que es la decepción. Actualmente existen publicaciones que intentan hablar de la desaparición o de la erradicación del virus a través del uso de distintas bioproteínas inclusive, y en este estudio comparan múltiples fármacos con muy buenos resultados, sobre todo basados en lo que es el área de las bioproteínas. Sin embargo, cuando se ve la calidad del estudio, no existe un aval que corrobore aún el uso prospectivo de cualquiera de ellas. Entonces, ¿cuáles son los factores a tomar en cuenta cuando yo voy a tratar a una paciente que me llegó a mi consulta, adolescente, que tiene 2 años de inicio de la actividad sexual y que le acabo de diagnosticar una neoplasia intraepitelial cervical, o tiene el diagnóstico de virus del papiloma humano? El tratamiento va a depender muchísimo de la edad de la paciente, la localización de la lesión, la paridad y el tamaño. ¿Por qué? Porque estas pacientes deben ser individualizadas. Es importante entender que lo vamos a saber mucho, y creo que muchos de los comentarios lo van a decir, que tenemos pacientes que pueden tener el diagnóstico del virus del papiloma humano a muy temprana edad, y que incluso pueden llegar a tener cáncer entre 17, 19 y 21 años. Y nosotros como ginecólogos oncólogos, e incluso como médicos ginecólogos obstetras o como médicos generales, hemos manejado pacientes en ese grupo etario. Y es que si bien sabemos que si el inicio de las relaciones sexuales comienza a partir de los 11 años, por ejemplo, existe, dependiendo de cada una de las características inmunológicas de la paciente, la posibilidad de progresión. Igualmente, no solo el preservativo cubre lo que es la posibilidad de transmisión. Es allí cuando nosotros debemos tomar en cuenta que aquellas pacientes que no han tenido actividad sexual todavía, pero que tienen la presencia de condilomas vulvares, ¿ok? O la presencia de lesiones en lo que es la parte de la entrepierna, se debe manejar la posibilidad del uso de relaciones extra vaginales, ¿ok? Y eso permite igualmente lo que es la transmisión del virus. Existen otros mecanismos que, si bien no son los más comunes, han sido reportados en algunas literaturas, como el hecho de la mala manipulación en el cambio del pañal, el uso de ciertas características para lo que es el aseo de los niños, pero la mayoría de las veces debemos sospechar inicialmente de la probabilidad del abuso sexual. El seguimiento de estas pacientes, creo que la intención de realizar el diagnóstico no es para realizar un sobretratamiento, y de eso se los hablaré en las conclusiones. Es simplemente para permitir a la paciente crear el hábito de la consulta ginecológica que permita realizar un seguimiento oportuno, donde tenga la confianza con su ginecólogo de conversar sus prácticas sexuales, para poder orientarla acerca de cuáles son los buenos hábitos que debe tener y la necesidad de su evaluación periódica, para poder determinar si es necesario o no posteriormente un tratamiento. Las recomendaciones y conclusiones, de verdad que esta ponencia es bastante corta porque lo que quería era enfocarme acerca de las adolescentes. Recordemos que el mayor porcentaje de infección viral se da posterior al inicio de las relaciones sexuales, pero que existe un descenso progresivo en el transcurso del tiempo, que depende del sistema inmunológico y de cada uno de los factores que hablamos acerca de la progresión de los propios del hospedero y de los hábitos. Igualmente, no se justifica la realización de procedimientos ablativos o quirúrgicos que puedan deformar la anatomía cervical, puedan producir estenosis en pacientes no líparas, inversión de la zona de transformación y modificación del mapa colposcópico por líderes de bajo grado, por el alto porcentaje que presentan estas pacientes de aclaramiento viral y sobre todo de regresión espontánea. Igualmente, la evaluación ginecológica en un adolescente que ya inició relación sexual busca más que un sobretratamiento,
poder impartir lo que es la orientación y educación con la finalidad de disminuir los factores de riesgo asociados a la progresión viral, como les mencionaba, el estilo de vida e incentivar lo que es la evaluación periódica. Por último, los cambios en la anatomía propios de la edad de la paciente mostrarán hallazgos colposcópicos que no deben confundirse con patológicos. Es igual que la embarazada. Una colposcopia en una paciente adolescente que haya iniciado relaciones sexuales y que de repente se la realizamos porque tenga indicación, es decir, tengamos una citología insatisfactoria, una lesión, un ascus, por ejemplo, en esta paciente y le realizamos una colposcopia, debemos tomar en cuenta que sus características son distintas a una paciente mayor de 25 años. Igualmente, aunque las guías internacionales establecen pautas de evaluación sobre los 25 años, y creo que es una pregunta de la que acaba de salir, debemos recordar que en los países desarrollados su epidemiología, métodos diagnósticos, acceso a los planes de salud no se adaptan a las situaciones del país, por lo que se sugiere individualizar. Entendemos que estamos en una realidad en la que nuestras niñas no son vacunadas de forma obligatoria a partir de los 8 años. Eso es una realidad que manejan los países internacionales. Que no tenemos planes o estrategias de pesquisa en los hospitales públicos. Por lo tanto, el acceso a la posibilidad de un diagnóstico de forma periódica es difícil. Igualmente, nuestro Papa Nicolau no se compara desde el punto de vista de la sensibilidad y la especificidad con respecto a la citología en base líquida, que hasta permite la realización desde el punto de vista de la tipificación viral en el caso de diagnosticarse el VPH. Por lo tanto, lo que se sugiere en este caso es simplemente individualizar la paciente, es decir, explicarle a cada una a través de un interrogatorio que genere confianza, independientemente de la edad que ella tenga, todos los factores de riesgo y la posibilidad que tenemos de la progresión, donde la observación es su mejor opción, brindándole herramientas quizás para mejorar o para permitir que sus hábitos generen una vida sexual que sea saludable. Creo que la enseñanza que deja una huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y bueno, como les dije, no me quise extender mucho en esta ponencia, la idea era que fuera lo más corta posible. Sabemos que tenemos casos de adolescentes con BPH, sabemos que tenemos casos de pacientes menores de 20 años con cáncer de cuello uterino relacionados con BPH en estadios avanzados. Es cierto, no podemos generalizar ni realizar una conducta a todas las pacientes porque hayamos tenido 1 o 2 casos, y creo que nuestro rol más importante como ginecólogos es permitir ser esa puerta de educación en la adolescente o en la mujer joven que le establezca en un futuro la necesidad de mantener un chequeo periódico y que no pasen 10, 15 o 18 años sin haberse visto nuevamente hasta que tenga a los 40 o 45 la presencia de un sangrado uterino normal. Muchísimas gracias, Sunángela, por tu excelente conferencia. Vamos a ver un video y luego vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas, que hay varias, algunas ya han sido contestadas, pero las vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Bueno, voy a comenzar leyendo las que están en el chat. Primero quiero felicitar a las doctoras, a las dos expositoras. Excelente las conferencias, súper actualizadas y tienen muchas felicitaciones en el chat. Quería algunas, ya las ha respondido Andreina y por lo tanto, pues todos podemos leer el chat y pueden ver las respuestas ahí. Pero André, quería que hablaras un poquito o recordaras el esquema de vacunación que lo dijiste en tu conferencia y sobre todo la importancia de la vacunación del varón, porque pareciera que todavía nos enfocamos solo en la mujer
y no en el hombre también. Bueno, ese enfoque de la mujer es un tema de la OMS, ¿ok? Porque, bueno, ellos se enfocan en la vacunación en niñas y adolescentes, ¿ok? Pero se ha demostrado ampliamente que la vacunación de género neutro, es decir, vacunar independientemente de si es niña o niño, pues ha disminuido mucho lo que es la circulación de genotipos de alto riesgo, ¿ok? Por lo tanto, ya hay muchos países que dentro de sus planes de vacunación tienen cubiertos la población masculina. Claro, países como Australia que ya prácticamente no tienen cáncer de cuello uterino, pues se pueden dar el tupé de colocar una sola dosis de la nonavalente porque ya tienen la mayoría de su población vacunada, ¿ok? Pero sí es muy importante incluir la vacunación en varones. El esquema de los niños sería exactamente el mismo que el de las niñas, dos dosis con una diferencia de 6 meses entre la primera y la segunda dosis, ¿ok? Entonces, básicamente el esquema es el mismo. Ok, eso es sumamente importante porque debemos educar a nuestras pacientes, sobre todo que nosotros vemos tanto adolescentes como pacientes adultas que si tienen un hijo varón en la casa, pues lo ideal es que también sea vacunado porque esto tiene un efecto pues rebaño, aparte de que Ángela muy bien lo mencionó, la asociación del virus con otras localizaciones de cáncer y por lo tanto pues la vacuna va a actuar ahí también. Hay algunos comentarios que, bueno, de la parte de la salud pública, bueno, por supuesto, no es secreto para ninguno de nosotros, todos sabemos la condición en que están los hospitales, pero bueno, tratamos de hacer el mejor trabajo que se puede y desde donde estemos, pues, hacer lo mejor posible gracias a estas actividades académicas. Sí, sí, es frustrante que en nuestro país la vacunación siga siendo privada, pero bueno, antes no teníamos ni siquiera privada, entonces bueno, creo que en algo hemos avanzado. Em, Hay algunos aquí, ajá. Tú dejaste muy claro con respecto a los altos riesgos y las lesiones, que si no son de alto riesgo, pues el tratamiento debe ser la expectancia y la observación. Ángela, no sé si nos puedes hablar un poquito de eso, del aclaramiento del virus, que eso sobre todo es fundamental en la paciente adolescente, por lo que tú mencionabas de que se hacen sobretratamientos y después entonces más bien se dificulta la evaluación del cuello. Sí, realmente, como por eso quise insistir en la lámina del proceso de infección. Siempre que vayamos a realizar un estudio en alguna paciente que sea con un objetivo desde el punto de vista terapéutico, por decirlo de alguna manera. Porque si vamos a realizar de repente algún tipo de prueba donde vamos a alarmar a lo que es nuestra adolescente, realmente no vale la pena realizarlo. Entonces, no hacemos nada tipificando a una adolescente menor de 25 años, por ejemplo, si no voy a tomar una conducta en base a esa tipificación. Pero bien claro está que debemos individualizar cada caso. El aclaramiento viral ocurre posterior a lo que es el proceso infeccioso, aproximadamente hasta 18 meses, y es por eso que se toma en la mayoría de los esquemas internacionales este tiempo para la realización de lo que es el seguimiento o una probable conducta. Nunca estamos diciendo abandonar la paciente. Estamos diciendo realizarle un seguimiento activo a dicha paciente para poder tomar en cuenta si estamos seguros de nuestro diagnóstico, si no tenemos dudas con respecto a lo que estamos viendo, si no existe una discrepancia citohistológica respecto a lo que yo estoy viendo en mi citología, lo que se está proyectando macroscópicamente y la evolución de la paciente, y además de esto tenemos la posibilidad de seguimiento. Entonces, en esos casos, que es un mundo ideal y que nosotros como clínicos sabemos que la mayoría no se presenta, es el deber ser. Nosotros debemos aprender el deber ser. Existen situaciones en donde tenemos que hacer. Y como bien decía alguno de los colegas allí, y lo repetí en varias oportunidades en la ponencia, nosotros hemos tenido pacientes de 17, 18 años con estadios avanzados 3B. Realmente lo que nosotros no podemos plantearle a todas las niñas, citología y colposcopia, porque hayamos tenido una paciente con un 3B en su momento. Debemos ser bien cuidadosos e individualizar la consulta, porque esa paciente que nos llega con un 3B
es una paciente que nunca había acudido a un ginecólogo, es una paciente que no tenía ningún método anticonceptivo, es una paciente que tenía un inicio de actividad sexual a los 11, 12 años, probablemente con un adulto mayor o que venga del proceso de abuso sexual. Entonces, no por eso me va a llegar una niña de 16 años y se va a establecer como pauta de mi consulta realizarle una colposcopia o de repente realizar un proceso excisional por miedo a lo que yo vi en algún caso en alguna vez. Debemos contextualizar que si bien tenemos pacientes de muy bajos recursos, que son las que llegan a los centros públicos, también debemos estandarizar lo que son el mecanismo ideal de evaluación de nuestras adolescentes y no alarmarlas, que la consulta con ellas, porque ya no solamente les llegan a los especialistas que son los infantos juveniles, sino que ya llegan después a nuestras manos a partir de los 16 años en la mayoría de los casos, que se sientan cómodas para orientarlas y para que establezcan, como se mencionó, hábitos de evaluación periódica que deje de hacer un tabú la consulta ginecológica. Eso es fundamental. Y eso que tú mencionabas es algo muy importante. Va a tener mucha relevancia la edad de inicio de la actividad sexual y sobre todo las parejas, como tú lo mencionas, no es lo mismo un adolescente que se inicia a los 12, 13 años con otro adolescente de 12 o 13 años o de 14 años a con un adulto de 21, 23, 25, 30. Entonces, eso es sumamente importante. Aquí hay un Recordemos comentario. que no es solo la penetración, sino también los juegos externos en que incluso con el uso del preservativo puede haber transmisión de roce. Entonces eso es importante conocerlo porque eso forma parte de las prácticas sexuales del adolescente que no quiere que mamá se entere y que yo todavía conservo mi himen, pero igualmente sigo teniendo una práctica sexual distinta que permite lo que es la transmisión del virus. Sí, muchas veces se nos olvida recomendar el uso de la sábana de látex, no hablamos del campo profiláctico y eso es fundamental en nuestros adolescentes, así como también el uso de juguetes sexuales, que si bien el porcentaje de transmisión es mucho más bajo, pues se ha descrito. Entonces, todas esas cosas, el aseo adecuado, todo eso lo debemos mencionar, como tú dices, con un buen interrogatorio, que se sienta cómoda la paciente como para poder expresar cuáles son sus interrogantes. Hay un comentario que dice, tengo unas pacientes que nunca han tenido relaciones sexuales y tiene BPH, tanto en vulva, vagina, con verrugas, también en cuello uterino, verrugas, nunca ha tenido sexo y el diagnóstico de BPH confirmado con biopsia, tipificación. Entonces el contagio no es solo sexualmente, porque solo dicen que el contagio es sexual cuando es un virus que es un virus por múltiples formas puede contagiarse. Sí, se puede contagiar por múltiples formas, pero Es el difícil mayor, que haya verrugas en cuello. Y claro. si es núbil, pues la paciente, o sea, la evaluación, ¿cómo Hicieron se una realizó? citología, ¿cómo hicieron la citología si era una Sí, paciente núbil? Exacto. sí, No, no es tanto la citología, pero le pueden hacer el hisopado, pero cómo le vieron las verrugas y le tomaron la biopsia del cuello si era núbil, pues. sí, O sea, quizás la exposición externa está muy bien explicada por lo que ya mencionamos, pero la parte cervical, ¿cómo se hizo el diagnóstico? aparte de que si bien en la infancia y en la adolescencia lo que vemos más frecuentemente son las verrugas vulgares y por eso pues la importancia de la vacunación temprana, sobre todo antes que la paciente pues haya iniciado actividad sexual. Voy a ver, no sé si ustedes han leído algunas otras que les parezca relevante en pacientes inmunocomprometidas. Bueno, ya lo mencionamos que obviamente pues el seguimiento debe ser mucho más exhaustivo. Las pacientes muchas veces mienten, bueno, sí, en el área ginecológica eso a veces puede pasar. Eh, Eh, No quisiera hablar sobre la pregunta que le han hecho varias veces sobre si recibió una sola dosis ya ajá, por 3 años o si me puedo poner un refuerzo con la nonavalente. El tiempo máximo para cumplir el esquema, independientemente de cuál sea 2 dosis o 3 dosis, es 1 año. ¿Ok? Por ejemplo, si se saltan un mes de los que están delimitados en el esquema, pues no hay problema. Lo importante es que se cumpla el esquema dentro del periodo de 1 año. Si después de 1 año ese esquema no se cumplió, ese esquema se perdió. ¿Ok? Pero bueno, hemos visto que de los resultados de los ensayos clínicos, esas pacientes que quedaron en los brazos que recibieron una sola vacuna y abandonaron el estudio,
pues hasta el momento tienen buenos títulos de anticuerpos neutralizantes. Son un poco menor que aquellas pacientes que recibieron el esquema completo, pero bueno, tienen una cierta protección y basado en ello es que la Organización Mundial de la Salud hace la recomendación del cambio a una sola dosis, ¿ok? ¿Qué pasa con el esquema de que se inventan de que quiero hacer un refuerzo con la nonavalente? ¿Ok? Eso no está descrito, eso no está validado. Si ya una persona tiene completo su esquema de vacunación con la tetravalente o la bivalente o la que tenga, no hace falta hacer un refuerzo con ninguna otra vacuna, así sea la nonavalente. ¿Por qué? Porque al iniciar el esquema con la nonavalente, deben completar el esquema con esta vacuna. ¿Ok? Entonces, no mezclen las vacunas porque no es necesario. Ninguna vacuna es mejor que otra. ¿Cuál escoger? La que ustedes tengan a disposición o el paciente tenga a disposición de pagar, porque sabemos que en el país, pues ese es un tema importante a considerar al momento de escoger qué vacuna ponerse. Una acotación que quiero hacer con respecto a una pregunta que han dicho reiteradamente, que si al final entonces reiteramos que la exposición o la infección es solo por transmisión sexual. Tenemos que entender que existen genotipos de bajo riesgo y genotipos de alto riesgo. Solo yo la veo así. Evidentemente, la transmisión de los genotipos de bajo riesgo puede ocurrir a través de lo que es la exposición a través de piel y faneras. Por eso es que muchos de los pediatras hablan del hecho de el lavado de manos, el cambiado del pañal, el uso de cierta ropa interior, pero ellos van a ser exclusivos de lo que es la parte de piel, faneras o laringe en algunos casos. Sin embargo, cuando se trata de la exposición a nivel del cuello uterino, tenemos que recordar la anatomía, donde la zona de transformación en una recién nacida, pues por supuesto está invertida y para que exista la posibilidad de la integración del virus, tiene que haber ese microtraumatismo que permita la penetración a nivel vaginal. No estamos diciendo que todos los genotipos de VPH se transmiten solo por relaciones sexuales. Hay descripciones de la transmisión, sobre todo aquellos que presentan verrugas a través de lo que es el roce, los traumatismos y ciertas situaciones especiales. Pero si hablamos de aquellos que queremos evitar, que son los que producen cáncer de cuello uterino, generalmente es así de esta manera. Igualmente también tenemos que hablar de la transmisión vertical. Y esa transmisión vertical puede ocurrir a través del canal de parto, no solamente por vía vaginal, sino a través de la cesárea, y eso puede generar lo que es la papilomatosis laringea. E igualmente, como le preguntó alguno de las colegas, el hecho de que nosotros como profesionales no utilicemos ciertas medidas de protección ante la realización de procedimientos que si bien no están indicados en la mayoría de los casos, pues pueden constituir un factor de riesgo, aunque las estadísticas no las manejamos en su totalidad. Sí. E igual se ha descrito la presencia hasta de condiloma a nivel de la conjuntiva. Entonces, obviamente, cada vez que realicemos algún procedimiento sin protección, pues estamos aumentando el riesgo y siempre va a existir la probabilidad. Ahí con respecto a un comentario con respecto al uso del levonorgestrel a partir de los 14 años, y quiero aclarar que no es a una edad específica. La anticoncepción se puede indicar en la adolescencia a partir de la menarquia, no de la edad, no es en función de la menarquia, es en función de la primera menstruación. Y tenemos que tener claro que el hecho de que le indiquemos una anticonceptiva a un adolescente no va a incentivar la actividad sexual. Ya la adolescente tiene actividad sexual y desea no embarazarse, que es lo que realmente la va a matar con las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces eso es fundamental que ya no lo tengamos como mito. Bueno, yo creo que ha sido una excelente noche. Las dudas han sido aclaradas. Brillante las dos, André y Sunangla, como siempre. Muchísimas gracias por estar siempre dispuestas para las actualizaciones. Y bueno, esto es un tema que siempre tiene que mencionarse, siempre que discutirse. Ah, había algo de la publicación del el efecto de la vacuna en el tratamiento y sí, si bien se acaba de publicar, se vio buenos resultados. Por eso es como todo, no podemos hacer nuestra opinión personal, pero si la paciente tiene posibilidades de vacunarse, aún teniendo un diagnóstico de una patología cervical, pues generalmente se recomienda que se vacune. No sé si quieres agregar algo más, Suna.
No, bueno, lo que aclaró Andreina, no podemos establecer conductas en estudio fase 2. Debemos tener la evidencia corroborada en poblaciones que podamos extrapolar para poder establecerlas como pauta. Sin embargo, es una excelente, o sea, es algo que nos esperanza, pues. Claro. Al igual que la posibilidad de la utilización como esquema de vacunación única. Entonces, son cosas que debemos conocer y qué chévere que estemos actualizados, pero no podemos establecerlo como un esquema o como una pauta de tratamiento y ofertárselo a las pacientes como eso. O sea, decirle, mira, si yo te pongo la vacuna te vas a curar o se te quitan las verrugas. No, o sea, existen ciertos estudios, pero las pautas todavía no están establecidas. Es así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una vez más, invitarlos para el sábado 22 de febrero en el auditorio del Hospital de Clínicas Caracas. Más allá del dolor, todo lo relacionado con la dismenorrea en la adolescente, que también es un tema súper interesante. Y muchísimas gracias al Grupo Leti, Farah, por siempre estar dispuesta, Mirjana, por tu diligencia y tu rapidez en solucionar todo. Bueno, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias, doctora, y gracias a todas Gracias por la invitación. por haber estado en esta noche tan interesante donde tuvimos una audiencia de más de 270 médicos, así que muy contentos con esta excelente participación. Solamente recordarles que este video está siendo grabado y será colgado en el canal de YouTube de Grupo Leti. Activen las notificaciones para que reciban cuando ya esté disponible para poder verlo de manera diferida. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.